investigativa. En este momento es donde nosotros vamos a empezar a decidir, a determinar, a trabajar el tema que nosotros deseamos investigar. En las actividades pasadas, que ustedes han hecho el favor de enviarme mi correo, pues estuvimos haciendo un poco de análisis acerca de lo que era el positivismo, acerca de lo que era el constructivismo. Estuvimos haciendo diferentes análisis en relación a los tipos de investigación cualitativa en base a lo que vimos en la sesión pasada. Si bien comentábamos que no es que haya algo bueno o algo malo, simplemente va a determinar el tipo de investigación que nosotros hagamos para ver el enfoque que nosotros le demos, ¿ok? Entonces, en este sentido, cuando nosotros empezamos a trabajar o a ahondar en un tema de investigación, es muy importante la exploración de la literatura o la revisión de la literatura, a la cual nosotros le llamamos estado del arte, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de temas técnicos, eso lo vamos a ver más adelante, le llamamos estado de la técnica. Pero en este sentido muy específico que estamos hablando de una investigación de tipo cualitativo, nosotros le vamos a denominar estado del arte. Nuestro siguiente punto es cómo vamos a trabajar acerca de el análisis, cuál va a ser la documentación inicial con la que vamos a empezar a trabajar. Después viene un proceso al que nosotros le denominamos mapeo. Y posteriormente viene la parte del muestreo, que si bien es cierto, nosotros estamos haciendo investigación de tipo cualitativo, yo les platicaba que cuando nosotros seleccionamos a un grupo de personas o a un grupo de estudio, nosotros tenemos que seleccionar nuestra muestra, ¿ok? En su momento lo vamos a ver. Después hablamos de la anticipación de estos dilemas metodológicos en la recolección de datos. Nosotros vamos a analizar justamente aspectos interesantes relativos a la toma de datos. Entonces, considerando el primer punto, no sé si tengan por ahí algún comentario. Yo no puedo ver la pantalla. Me suena por ahí. No, ¿verdad? ¿Está todo bien? Ok, tengo un comentario en el chat. ¿No se oye bien? ¿No me oyen? Al principio se oía como cortada, ahorita yo ya la escuché mejor. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Bien, cualquier cosa, pues me lo comentan. No importa que me interrumpan, porque luego no puedo ver los chats porque tengo la pantalla compartida, ¿ok? Entonces me pueden interrumpir sin problema. Voy a volver a compartirles la presentación. Ok, entonces, me dice la presentación que contrario a un análisis cuantitativo, donde la investigación, fíjense qué interesante, donde la investigación tiene un desarrollo lineal, una secuencia lineal dentro del proceso de investigación, es decir, acuérdense que nosotros estamos siguiendo el método científico, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en una investigación de tipo cuantitativa, la metodología que nosotros vamos siguiendo va de manera ordenada, de manera estructurada. Y esto no quiere decir que nuestra investigación cualitativa se torne un caos, no, pero por las características propias de este tipo de investigación, le denominamos que el tipo de investigación cualitativa se vuelve multicíclica. En este sentido, se refiere a que yo puedo hacer un uso simultáneo de diferentes procesos que me traen a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? En la investigación cuantitativa, yo sigo una metodología, estructuro una serie de etapas que quizá si yo no hago una etapa previa, yo no puedo hacer la etapa siguiente. Tiene una restricción de precedencia. Yo quizá primero tengo que investigar estos aspectos, obtener datos numéricos, obtener información, posteriormente procesar esa información para poder llegar a mis resultados. Por eso es que me dice que este tipo de investigación me habla de una secuencia de tipo lineal. Pero la investigación cualitativa me dice que yo puedo considerar varios aspectos, varios tópicos y podemos pasar varias veces a la formulación de nuestro problema, a la formulación de una etapa, a la reestructuración de otra etapa. Entonces, aquí
la imagen, la presentación nos dice que podemos pasar tantas veces sea necesario, podemos rediseñar tantas veces sea necesario y podemos recolectar información y analizar esta información tantas veces sea necesario. ¿Por qué dentro de la investigación cualitativa se permite hacer esta reformulación o esta reestructuración? Acuérdense que lo comentábamos la sesión pasada, de que una de las características principales de la investigación cualitativa es que trabajamos con personas, trabajamos con cuestiones subjetivas, trabajamos con formas de pensar, trabajamos con emociones, ¿sí? Que quizá esa forma de pensar, esas emociones no tienen un comportamiento cíclico, no tienen un comportamiento uniforme. Y yo les ponía el ejemplo de, para los que están inmersos en el área de mercadotecnia o de marketing, cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, yo les decía, seleccionamos un mercado meta, ¿ok? Pero cuando nosotros investigamos acerca de los gustos de los consumidores, quizá algo que les gusta el día de hoy, el día de mañana ya no. El día de mañana cambien de opinión. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre estudios de mercado y que nosotros analizamos a un segmento de mercado, siempre tenemos que ir un paso adelante, ¿ok? Hablábamos también la sesión pasada en materia de educación. ¿Se acuerdan que decíamos que, bueno, como aquí en México hemos adoptado diferentes modelos? Y hablábamos de que nuestros estudiantes, si es que nos dedicamos al área educativa, tienen diferentes formas de pensar, tienen diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, quizá la metodología en sí, la metodología por sí sola, sí es una estructura que nosotros podemos seguir, ¿ok? Sin embargo, tenemos que siempre reformular o reestructurar de acuerdo a las opiniones, a las percepciones y al pensamiento cambiante de los sujetos que están inmersos en este estudio, ¿ok? Entonces aquí me dice, desde el comienzo de la investigación, damos los primeros acercamientos a lo que va a constituir nuestro informe final. Es muy importante entender el ciclo de investigación cualitativa. Si bien cuando nosotros nos proponemos una investigación cualitativa, también tenemos que estructurar un protocolo, ¿sí? Un protocolo de investigación en donde nosotros plasmemos el planteamiento del problema, nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos, nuestra justificación, nuestro alcance, nuestras metas, etcétera. También analizamos que aquí existen varios ciclos que se cumplen. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos la etapa de la formulación. Esta formulación puede ser inicial, intermedia o una formulación final. Esto nos va a llevar a la identificación y delimitación del tema o problema de investigación. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros investigamos un tema, compañeros, es importante que delimitemos. ¿Por qué es importante que delimitemos? Porque nosotros no podemos abarcar un tema que quizá me genera, me va a requerir mucho tiempo. No sé si me estoy explicando. O quizá con los elementos con los que yo cuente en este momento, yo no voy a poder hacer la investigación. Yo les platicaba, yo me encuentro ubicada en el norte de Veracruz y quizá la investigación que yo haga la voy a delimitar específicamente para el norte de Veracruz. Sería para mí muy ambicioso que yo realizara mi investigación y que quisiera abarcarlo a nivel estado o a nivel nacional. No quiere decir que no se pueda, pero tengo que estar en el entendido de que tengo ciertas limitaciones y que tendría que contar con ciertos aspectos para poder lograrlo. Si nosotros no hacemos esta delimitación, nuestro problema o nuestro proyecto de investigación se va a tornar muy extenso, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que nosotros delimitemos. Posteriormente, aquí me habla de la exploración de la literatura, que era lo que yo les platicaba, que a eso es a lo que se refiere el estado del arte, que más adelante lo vamos a ver, es una revisión a conciencia que nosotros tenemos que hacer en base a nuestro tema de interés, a nuestro tópico de interés, ¿ok? Después tenemos que hacer la documentación situacional.
Eso es por una parte en relación a la formulación. Ahora, nos vamos a la parte del diseño. Cuando yo hablo del diseño, también va a haber un diseño inicial, un diseño intermedio y un diseño final. En este sentido, yo lo que voy a hacer es realizar un mapeo. ¿Qué es un mapeo? Un mapeo es la manera en la que yo voy a presentar o yo voy a analizar la investigación o los temas relacionados con mi tópico de investigación de manera sistémica. Perdón. ¿Y a qué me refiero? Perdón. Se quedó congelada por un momento, maestra. A ver, voy de nuevo. Permítanme. No sé qué está pasando aquí con la conexión, pero sí les pido que me lo digan de inmediato para no avanzar. ¿Sí pueden ver mi presentación? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí la vemos, la pantalla sí. Perfecto. Ok. Bien, entonces, aquí les comentaba que tengo el diseño. El diseño de mi investigación yo lo voy a hacer a partir de un mapeo. ¿Qué es este mapeo? Yo voy a analizar de manera sistémica, con una visión amplia, todos los procesos, todos los elementos que yo necesito para llevar a cabo mi investigación. Y entonces, si ustedes ven este diagrama, aquí me habla de la realización del muestreo. Como yo les decía, independientemente de que nosotros estemos realizando una investigación de tipo cualitativo, vamos a hacer uso, quizá en menor escala, pero sí vamos a hacer uso de cuestiones estadísticas. ¿En qué sentido? En que yo voy a determinar mi población y mi muestra, porque vamos a suponer que yo tengo un grupo de estudio muy extenso y por las características del proceso que estoy analizando, es probable que yo no pueda analizar a toda mi población. Entonces, yo tengo que seleccionar qué tipo, cuántas personas o qué segmento o a quiénes voy a analizar. A lo mejor voy a analizar a dos grupos de personas, ¿sí? Voy a hacer un comparativo entre dos grupos de personas. Y entonces mi investigación, que es quizá de tipo cualitativo, se torna a una investigación mixta. Pero, compañeros, sin perder el sentido de que mi enfoque es cualitativo. Lo que yo voy a obtener de mi investigación, independientemente de que esté haciendo uso de aspectos numéricos, yo lo que voy a obtener o lo que voy a lograr son resultados de tipo cualitativo, ¿ok? Después me habla de que una vez que yo hago mi mapeo, voy a analizar dilemas metodológicos. ¿A qué me refiero con dilemas metodológicos? Cuando hacemos investigación en relación al estado del arte, a la exploración de la literatura, por eso es que está todo vinculado si ustedes lo ven. Y si yo hablo de un mapeo, yo me voy a dar cuenta que el tema de investigación o el tópico que yo voy a analizar, quizá alguien más ya lo analizó, quizá alguien más ya lo investigó. Entonces, en este sentido, yo voy a analizar qué es lo que este investigador realizó respecto al tema que yo estoy considerando. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Y ahí es donde veo, a lo mejor, lo que yo estoy pensando que voy a lograr, quizá ese investigador ya lo logró o no lo logró, no sé si me explico. Creo que al inicio de esta materia yo les decía, cuando desarrollamos un proyecto de investigación, planteamos hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis, como bien sabemos, es una afirmación o una negación de lo que yo quiero lograr, ¿ok? Tenemos la hipótesis de trabajo, la hipótesis nula, o la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Nosotros siempre vamos a trabajar sobre la hipótesis de trabajo o sobre la hipótesis de investigación, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Lo que nosotros estamos afirmando, lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que al finalizar de mi investigación, yo me doy cuenta que la hipótesis que yo me planteé en un inicio no se está dando. Y La dejé de escuchar, doctora.
¿Sí me dejaron de escuchar todos? Ok, permítanme. Sí, se dejó de escuchar. Sí. Voy a cambiarme de ubicación. ¿Sí me escuchan? Ahorita sí. Me voy a cambiar de ubicación. Ok, voy a cambiarme de ubicación para ver si ya me pueden escuchar. Permítanme tantito. Me estoy moviendo de lugar. Pero bueno, les comentaba, en relación al tipo de investigación, cuando nosotros hacemos un mapeo, es mucho más factible que yo pueda determinar o yo pueda analizar cómo van a ir llevándose a cabo esos procesos. Y como también les comentaba, va a haber ocasiones en donde nos topemos con que un investigador ya trabajó con este tema. Y como les decía, quizá cuando nosotros nos demos cuenta de que un investigador ya ha desarrollado ese trabajo, es donde viene la parte de la discusión. Quizás si ustedes han revisado artículos científicos, que vamos a tocar un poquito el tema más adelante, ustedes se percaten que hay un apartado donde existe la discusión. ¿A qué se refiere la discusión? La discusión se refiere a cuando un investigador difiere o está de acuerdo, dependiendo de cuál sea el aspecto que esté analizando, con el trabajo previo realizado por otro investigador. Cuando yo les comento esto, me estoy refiriendo a que les hablaba yo de las hipótesis. Vamos a suponer que yo me planteé una hipótesis y no se está cumpliendo. Y esto no quiere decir que mi investigación esté mal, simplemente mi investigación se tornó hacia otro rumbo. Pero esto no quiere decir que mi investigación pues sea errónea o no sirva, simplemente nosotros estamos generando conocimiento, ¿ok? Y a partir de esta generación de conocimiento es que nosotros vamos a empezar a sentar nuestros resultados o nuestra investigación, ¿ok? ¿Eso sí lo escucharon? ¿Sí están escuchando esa parte? Sí, sí, la escuchamos. Creo que sí. Perfecto, muchas gracias. Ya me moví de ubicación, entonces no se ha activado mi imagen, pero con que mi audio se escuche, allá, listo, aquí estoy. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros, les estoy presentando mi pantalla, una vez que nosotros hemos hecho esta anticipación de dilemas metodológicos en el sentido de que hemos revisado los trabajos de otros investigadores y esos investigadores han realizado un tópico similar a nosotros, podemos entonces definir Ya no se escucha, maestra. los datos, que el procesamiento de los datos los hago para un solo momento, ¿ok? Pero cuando hablo de investigación longitudinal, estaré hablando de que la recolección de los datos para mi investigación lo haré en diferentes etapas y en diferentes momentos a través del tiempo, ¿sí? Entonces, en este sentido,
estamos de acuerdo que quizá las opiniones o el análisis que yo realice en un momento quizá no vaya a ser coincidente con el análisis que yo haga, quizá del mismo tema de investigación, pero en otro momento. Y ahí es donde viene la parte de la reformulación. ¿Por qué? Por lo que comentaba en un inicio. Las personas son cambiantes, tienen ideas que cambian, tienen maneras de pensar que cambian a través de diferentes momentos. Si yo estuviera haciendo un trabajo en relación a la educación en México y yo hubiera analizado en diferentes momentos, quizá si yo hubiera hecho un trabajo de investigación con este grupo de los que estamos aquí presentes y les hubiera planteado la manera de trabajar de manera virtual o de manera presencial, quizá muchos de nosotros habríamos apostado por trabajar de manera virtual, perdón, de manera presencial. Sin embargo, para las circunstancias que estamos viviendo ahorita, el ritmo de vida que tenemos, y con ritmo de vida me refiero a lo profesional y a lo familiar, el hecho de realizar estudios de posgrado a distancia viene tornándose como una alternativa favorable para el doctorante o para el maestrante, ¿ok? Cosa que quizá o nuestro pensamiento hubiera sido diferente si lo hubiéramos investigado o si lo hubiéramos analizado, si lo hubiéramos estudiado momentos atrás, años atrás, en otra etapa. ¿Ok? Entonces, por eso me dice que la investigación cualitativa se torna cíclica, porque va a depender mucho del momento en donde yo esté llevando a cabo mi investigación, del grupo de personas que estén involucradas en el proceso de investigación. Y entonces, por eso me dice, aquí no es una investigación lineal, aquí no es una etapa que uno siga detrás de otra. Si bien nosotros tenemos que seguir una estructura, una metodología, sí vamos a ser flexibles en relación al análisis de la información, pero sobre todo a cómo obtenemos la información y cuál es el trato con las personas o con nuestro objeto de estudio. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos visto que hay una serie de etapas o un procedimiento que debemos realizar dentro de la investigación cualitativa, uno de los pasos importantes o de los pasos primordiales que debemos hacer para realizar nuestra investigación es plantear un problema, ¿sí? No podemos realizar investigación si no existe un planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces aquí me dice, una gran diferencia que se plantea entre las alternativas de investigación cualitativas y las cuantitativas tiene que ver o es una parte crucial para cómo voy a llevar mi investigación. Entonces me dice, se hace la oposición entre los que son problemáticos formales y problemáticas sustantivas correspondiendo a la investigación de tipo cualitativa, las sustantivas. ¿Ok? Entonces, vamos a definir o vamos a seleccionar los tópicos de investigación que se pueden hacer de manera directa, de manera concreta, con una realidad humana, social y cultural, porque justamente de eso se trata mi investigación cualitativa, ¿ok? Vamos a hablar de percepciones, vamos a hablar de comportamientos, vamos a hablar de análisis, vamos a hablar del papel en la sociedad, etcétera, porque esos son los temas del corte cualitativo. Y sobre todo se prestan mucho cuando estamos hablando de temas en la parte educativa o del sector educativo, este tipo de investigación o este corte de tipo cualitativo. Entonces, me dice que la caracterización de este tipo de investigación tiene que considerar como punto importante la pregunta de investigación. Como yo les decía, yo divido en lo personal el planteamiento del problema en dos. Lo primero, que yo lo defino como problemática o situación problemática, es cuando tú como investigador me planteas o me describes la situación que tú quieres abordar.
Vamos a hablar en México, la educación, etcétera, en el norte de Veracruz, en el sur de Tamaulipas, en el centro del país, no lo sé. Existe esta situación, ¿ok? Eso es lo que me estás platicando, mas no es tu problema todavía. Por eso es que yo cuando veo planteamiento del problema, lo primero que observo es la descripción de esa problemática, ¿ok? Y posteriormente vamos a hablar de algo que es la pregunta de investigación, ¿ok? La pregunta de investigación es de manera concreta cómo es que voy a resolver la problemática que te estoy planteando. Y esa problemática, ese planteamiento del problema que va entre signos de interrogación, debe de llevar las variables de investigación. En toda investigación, sea de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo, vamos a trabajar con variables. Una variable X, una variable Y. Es decir, una variable dependiente y una variable independiente. En este sentido, cuando yo planteo mi problema, cuando hago la pregunta de investigación, tiene que haber un vínculo entre esas dos variables, ¿ok? Entonces, no sé si está quedando claro lo que les estoy comentando. Una cosa es la descripción de la problemática, ¿sí? Que es donde tú me platicas cuál es tu situación problemática y cómo es que lo vas a resolver es una vez que tú haces tu pregunta de investigación, que es tu planteamiento del problema en sí, ¿ok? Entonces, aquí me dice, en el marco de la investigación cualitativa, son más pertinentes las preguntas desde la parte subjetiva, desde la parte cultural, desde el proceso social, desde la parte del significado individual o colectivo de diferentes aspectos, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, tiene que ver con la persona, con sus emociones, con sus pensamientos, con sus percepciones, con su manera de actuar. Por eso aquí me habla del proceso social, del proceso cultural, y es por eso que este tipo de investigación no es que sea más difícil que una investigación de tipo cuantitativo, pero ya Maestra, explicábamos. doctora, perdón, una pregunta. Adelante. Bueno, en cuestión de la pregunta de manera concreta, es cómo voy a darle solución a, pues, a la formulación del tema, ¿no? Sí. Sí. Ahora, perdón, esta pregunta de manera, o sea, concreta a cómo se refiere, o sea, concreta por la extensión de la pregunta, concreta por, o sea, al grano del tema, ¿no? Sí, les voy a mostrar una diapositiva, la estoy buscando, y que aparte justamente habla de eso. Ajá. Sí, ¿Y adelante. en qué tipo de narración? O, por ejemplo, primera persona o no. No, ajá. Siempre se hace en tercera persona. Sí. Tú eres un observador. ¿Sí me escuchó? ¿Sí se escucha mi audio? Sí. Sí. Okay. Sí. Escuchamos. Gracias. Nunca se va a tratar en primera persona. Creo que se congela mucho mi... Pero bueno, siempre va a ser en tercera persona, nunca vamos a hablar en primera persona. Les voy a compartir justamente parte de lo que me estoy refiriendo a que incluya las variables de investigación. Les voy a compartir una presentación. Permítanme tantito. Ahí está. Me indican, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Ya la pueden ver, compañeros? Ya se ve, doctora. Ok, perfecto.
Entonces, aquí les hablo justamente de esa parte. Bueno, aquí estas diapositivas me muestran quizá una respuesta a la pregunta. ¿Cómo pueden surgir los problemas? Bueno, aquí me habla de diferentes fuentes. A partir de la experiencia, de las observaciones, a partir de deducciones de teorías, me habla de vacíos de teorías o inconsistencias en la práctica, sobre todo, por ejemplo, los que se dedican al área educativa en estos momentos, en donde estamos trabajando con la virtualidad, que estamos trabajando con un aula virtual, estaremos dándonos cuenta de situaciones sobre la práctica que quizá no habíamos analizado porque no habíamos tenido la oportunidad de vivirlo, ¿ok? El tercer punto que ustedes pueden ver aquí me habla de la revisión de la literatura, que más adelante lo voy a abordar, pero lo vuelvo a comentar ahorita. Yo tengo que hacer una revisión exhaustiva de la literatura relacionada a mi tópico de interés. ¿Por qué? Porque por ahí se me quedó muy grabado un concepto que nos dijo una compañera, no recuerdo quién, decía, no vamos a descubrir el hilo negro, no. Y quizá ese extremo del hilo ya ha sido descubierto, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a ahondar en esa investigación y la vamos a traer a nuestro contexto, que era algo también que comentábamos la sesión pasada. Oye, estamos trabajando con un modelo que es europeo, cuando en Europa ya están trabajando con otro modelo. Y por ahí me hicieron un comentario muy acertado. Sí, pero nosotros lo hemos adaptado a nuestro contexto. Entonces, si bien no estamos descubriendo el hilo negro, compañeros, sí estamos haciendo investigación en realidad, en darnos cuenta qué está pasando con ese tema, con ese aspecto en mi contexto, bajo mis circunstancias. Y a partir de ahí es que yo estoy generando investigación, estoy generando conocimiento, ¿ok? Y otro punto importante me habla de la exploración de teorías y métodos procedentes en otros campos. Yo por ahí, no sé si les comenté la sesión pasada, que había una teoría motivacional. Quizá ustedes conozcan a Maslow, conozcan a Herzberg, supongo que los conocen, ¿verdad? Que me habla de teorías motivacionales. Maslow me habla de la pirámide de Maslow, obviamente. Me habla de que hay factores que tenemos que cubrir de primera instancia, hasta que llegamos a la punta, hasta la cima, que es la autoestima, ¿ok? Herzberg nos habla de factores higiénicos y factores motivacionales, ¿ok? Sin embargo, hay otra teoría que se llama teoría del campo de fuerzas de Kurt Lewin. ¿Y eso de dónde viene? La teoría del campo de fuerzas de Kurt Lewin viene de las leyes de la física. Fíjense qué interesante, cómo una teoría aplicada en física lo traemos al aspecto emocional, al aspecto motivacional. ¿Qué te dice Kurt Lewin? Kurt Lewin te dice que así como cuando, si recuerdan cuando estuvimos en la secundaria, cuando estuvimos en la prepa, o los que estudiaron alguna ingeniería, lo vimos en primer, segundo semestre, cuando veíamos física, había una teoría de los vectores, en donde tú tenías que calcular el momento, tenías que calcular las fuerzas, que si un vector tenía tantos newtons y otro vector tenía tantos newtons, ¿hacia dónde era la fuerza? ¿Cuál era la fuerza? ¿Cuál era el momento? No sé si lo recuerdo. Pues Kurt Lewin se basa en eso. Él desarrolla una teoría motivacional que te dice, si en tu grupo de trabajo predominan aspectos negativos, tanto estructurales como emocionales, el ser humano o el individuo se va a ver influido por esos aspectos. Por muy positivo, por muy enfocado que esté esa persona, va a trascender la parte negativa. ¿Me explico? Y por el contrario, si el ser humano tiende a ser o tiende a tener una actitud negativa, pero se incorpora en una situación donde predomina
la parte positiva, entonces las emociones, sus sentimientos y sus acciones se van a tornar positivas. No sé si ya habían escuchado hablar de esta teoría, pero es una teoría motivacional de tipo cualitativo, ¿sí? Que está haciendo alusión a una teoría del campo de la física. Entonces, aquí me habla justamente de eso, de exploración de teorías y métodos precedentes a otros campos. Ahora, ¿cómo planteamos este problema de investigación? Lo que yo les decía, una vez que hemos construido la idea de investigación, el científico, el estudiante, el experto, el tesista, el investigador, llámenle como quieran, tiene que haber profundizado previamente con el tema. Nuevamente hago referencia a la revisión de la literatura y entonces empezamos a plantear el problema. Me dice aquí, y a lo mejor con esto respondo la pregunta, plantear es afinar y estructurar la pregunta de investigación. Yo estoy segura que si ustedes van a trabajar con un tema de investigación, ya lo traen en la mente, ya lo traen en la cabeza. Lo único que falta es estructurarlo, darle hacerlo concreto, darle esa estructura de tal forma que no se permita la divagación o la confusión en relación a qué es lo que quiero analizar, ¿ok? Entonces, muchas veces y en ocasiones es la parte más difícil, nosotros ya tenemos la idea en la cabeza, pero llevarla a papel o llevarla a un documento de Word, estructurarla con palabras, quizás es una de las partes más difíciles de una investigación, es cuando los tesistas o los investigadores le están dando vueltas en la cabeza, porque esa pregunta debe de estar lo suficientemente bien estructurada para que a partir de ahí yo pueda generar mi objetivo general y desarrollar mis objetivos específicos. Y además, plantear mi hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis no es más que la afirmación a ese planteamiento del problema. Tú te estás preguntando con ese planteamiento si lo que tú quieres analizar, lo que tú estás estructurando en relación a tu trabajo de investigación, va a tener ese resultado o se va a relacionar con esa variable o va a tener el efecto que debe de tener. Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo lo trasladamos a hipótesis? Porque en la hipótesis lo vamos a afirmar. ¿Ok, compañeros? La hipótesis es la afirmación de tu trabajo de investigación. Aún no sabes qué vas a lograr, pero tú en tu cabeza se va a lograr por ahí. Entonces, esto es muy importante porque tiene que haber una relación, una relación entre el objetivo general, entre el planteamiento del problema, entre las hipótesis. Ahora bien, como dice aquí el autor, tal forma que ya podemos iniciar con este trabajo, con este proyecto, sino que necesitamos hacerlo en métodos concretos, en métodos específicos, para que pueda ser investigado por procedimientos científicos, pero sobre todo, compañeros, que se entienda, que pueda ser entendible, ¿ok? Entonces, aquí me dice otro autor que un problema correctamente planteado ya está parcialmente resuelto. ¿Por qué creen ustedes esto? Porque yo ya estoy relacionando variables. Yo ya tengo la noción por lo que he leído, por lo que he analizado, por lo que me he encontrado, que la variable X se vincula con la variable Y de cierta manera. ¿Ok? Ahora, el investigador me dice aquí, no solo debe ser capaz de conceptualizar el problema, sino también de verbalizarlo, que es lo que yo les digo. Quizá es una de las partes más difíciles cuando realizamos investigación, porque me topo que con lo que tengo de idea en mi mente, en mi cabeza, me es difícil estructurarlo como planteamiento.
¿Qué opinan ustedes? Los escucho. La verdad sí es un poco, bueno, para mí siempre esta parte se me ha dificultado en la estructura y en los planteamientos, pues serlos concretos, ¿no? En las variables y en la parte de la afinación de la estructura de mi proceso de investigación, porque lo comentaba con el maestro, con el doctor Dani también, ¿no? Que a mí se me vienen así como que muchas ideas, 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 y después ya como que plantearlas así de manera concreta o específica, pues sí es un trabajo, pues que me, ahora sí que me cuesta, ¿no? Sí. Esta parte de los planteamientos de los problemas, ¿no? Digo, en todos los trabajos tenemos muchas necesidades, tenemos muchas ganas de, pues, de innovar sobre todo, ¿no? Para mejorar nuestras prácticas, a lo mejor de establecer procesos para, no sé, para sistematizar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? La parte de la inscripciones o reinscripciones o esa parte también, cuál es la labor directa, ¿no? De un director de la escuela. Entonces sí es interesante porque nos hace, bueno, al menos yo en este ejercicio, pues nos hace también a veces replantearnos y valorar el rol que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo ya de manera directa, ¿no? A lo mejor en un, pues ya práctica, ¿no? Como un robot, ¿no? O sea, ya más. Y entonces esta forma o este ejercicio nos ayuda también a replantear pues nuestra labor, lo que estamos haciendo, analizarlo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, por qué nos surge la necesidad de tal planteamiento, por qué nos surge esta variable o tal hipótesis, ¿no? Porque yo puedo asegurar que esta situación esté bien o está mal. Lo que a mí me causa a veces cierto conflicto es que muchas de las cosas, o lo digo por mí en lo personal, a lo mejor no depende, mi labor como directivo en un preescolar, hay cuestiones que obviamente la parte de la organización de la escuela, pues sí dependen directamente de mí, del trabajo colaborativo, pero a veces nos enfrescamos tanto en la carga administrativa por parte del sistema, que aunque yo quiera sistematizar o innovar esta parte, pues ya no depende de mí, ¿no? Porque digo, estamos hablando de, como ahí lo decía usted anteriormente, ¿no? Es la parte política, la parte social, que entonces es ahí cuando yo me replanteo el hecho de que, bueno, ¿y como para qué, no? Digo, estamos a lo mejor y picando sobre piedra o no sé, pero hay otros factores que me dicen, bueno, hay que hacerlo porque tenemos, pues gente atrás o a un lado de nosotros que tenemos que continuar con esta actitud sobre todo, ¿no? Positiva, enriquecedora, innovadora, desde nuestra propia trinchera. Claro. Fíjate que aquí te quiero comentar algo. Has mencionado que dices, bueno, comentas, a veces no depende de nosotros, hay veces que la carga administrativa, sin embargo, yo traes ya, por lo que escuché, una noción o una idea de lo que a ti te gustaría lograr o de lo que a ti te gustaría implementar, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo que yo te puedo sugerir es que te plantees, sí, a partir de la herramienta, el sistema, lo que tú consideres implementar, se mejorarían las condiciones de, ¿no? Y ahí es donde el propio investigador se está dando respuesta a su pregunta. Uno de los aspectos principales en un planteamiento del problema, que aquí está la siguiente diapositiva, número 1 es que los planteamientos del problema debemos evitar que se puedan contestar con un sí o con un no. Porque si la respuesta es tan obvia, con un sí o con un no, pues entonces ya para qué haces la investigación, ya para qué planteas el problema, ¿no? Si sabes que o es sí o es no.
Pero en tu caso, me estás diciendo, es que yo en la escuela, los procesos, esto yo planteo, pero no estoy muy segura, pero ya tienes una idea de lo que quieres hacer y más o menos ya sabes el resultado que quieres obtener. Entonces, tu investigación va a demostrar si lo que piensas que se va a dar, se va a dar bajo las condiciones en las que las estás analizando. No sé si con esto estoy siendo claro, los estoy confundiendo más, pero es bien cierto que ajá, adelante. Escuché que abrieron el micrófono. ¿No? Sí, buenas noches. Buenas noches. No, sí. No sé si me escuchan. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, escucho bien, gracias. Bueno, sí me parece la aportación de la compañera, me parece excelente, igual de usted, ¿no? Y cuando estaba viendo cuando está citando usted a COP, ¿Sí? me parece, y me traslado, por ejemplo, estoy haciendo una investigación en mi plantel, yo trabajo para bachilleres, para nivel superior, Ok. ¿Sí? y efectivamente sí creo en esa parte, ¿no? En el momento en cuando tú empiezas a desarrollar o a darle las etapas o los puntos, o partiendo de un objetivo general, y los objetivos específicos, a tu investigación, a tu problemática, a esta situación que tú quieres mejorar o resolver, o vamos a ver, en un momento dado puede ser hasta conocer, ¿no? Para poder partir de ahí, desde el momento en que tú vas marcando los puntos exactos y precisos de la investigación y sabes de lo que estás haciendo y cada momento que es cada paso que das o cada etapa que tiene este proceso, porque lo entiendo como un proceso, sí estás ahí. Y algo bueno, cuando escuché que me parece muy bien usted, es que las investigaciones no pueden calificarse como correctas o no correctas, sino que toman a veces diferentes líneas, ¿no? Entonces, pero que te hacen conocer más la situación que tú vives para que de ahí se pueda mejorar o darle solución a tu problemática, ¿no? Entonces, eso sería como lo entiendo, ¿no? Claro, sí, es correcto. Muchas veces, y sobre todo pasa, yo sé que a lo mejor a este nivel ya no, pero pasa mucho en los estudiantes de licenciatura, cuando le están apostando una tesis para obtener su título y dices, es que al asesor, ¿no? Es que sabes que no, mi investigación no está yéndose por el camino que estábamos analizando, ¿no? O yo creí que esta investigación con este grupo de personas me iba a dar este resultado. Y la realidad es que no es así. Yo siempre les comento, estamos generando conocimiento. Toda investigación genera conocimiento, de tal forma que si tú publicas tu investigación, ya sea en un congreso, bajo un artículo científico, en una revista indexada, arbitrada, no lo sé, bajo diferentes modalidades, las personas que en su momento quieran analizar el mismo tema que tú, al consultarte, al citarte, se van a dar cuenta que alguien en el año tal, bajo ese mismo tema, bajo esa misma premisa, quiso hacer lo mismo y el resultado fue este. ¿Ok? Entonces, es bien importante, sobre todo, la consulta de la literatura. Voy a ser muy reiterativa con esto, porque incluso nos abre un panorama mucho más amplio del que yo tengo o del tema que yo tengo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, a lo mejor el tema que yo quiero investigar ya se hizo en Argentina, en Chile, en España, pero en México no. Y entonces volvemos al punto del hilo negro, no estoy descubriendo el hilo negro, no, pero estoy generando conocimiento porque en México, bajo el contexto de México, bajo la circunstancia de una escuela mexicana, los resultados son estos. ¿Sí? Sobre todo si estamos en el ámbito educativo. Pero si estamos en algún otro ámbito donde impacte el aspecto social, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo es abogado y entonces él hizo su tesis de maestría, habla acerca de la corrupción en las instituciones, sobre todo en los gobiernos municipales, ¿no?
Entonces, él pues tuvo que hacer una revisión de la literatura muy fuerte porque bajo diferentes conceptos, bueno, corrupción hay en muchos países. Sin embargo, México es uno de los países con mayor índice de corrupción, ¿me explico? Entonces, él analizó cuáles eran esos factores que orientaban a las personas en México bajo las condiciones del municipio que él analizó para que se generaran actos de corrupción y tuvo que hacer revisión de la literatura de esos mismos factores en otros países. Y algunos sí coincidieron, otros no, ¿me explico? Y entonces él está generando conocimiento o él generó conocimiento al publicar su trabajo en relación a eso, ¿ok? Entonces, volviendo a la parte de lo que me menciona esta diapositiva, que como les decía, es la parte más difícil, la parte que más nos conflictúa, es que aquí me dice, el investigador sabe lo que quiere hacer, pero a veces no puede comunicarlo, es la parte difícil, no la podemos estructurar. Y entonces es muy importante, aquí me dice, que requieran de la colaboración de otras personas, pero sobre todo de la colaboración de textos científicos previos que le ayuden a saber cómo estructurar, ¿ok? Entonces, aquí, contestando la pregunta que hace unos momentos nos hacía su compañera, ¿debe ser concreto? Sí. Me dice el problema, debe expresar una relación entre dos o más variables, que era lo que yo les decía, las variables de investigación. A partir de esto voy a lograr tal efecto, ¿sí? Tengo una variable dependiente y una variable independiente. O a partir del análisis de voy a obtener el resultado tal, ¿sí? Ahí estoy vinculando mis dos variables de investigación. Y ojo, compañeros, la variable no es una palabra nada más. La variable puede ser un juego de palabras o un conjunto de palabras, ¿ok? Si yo estoy hablando de la corrupción en México, yo voy a hablar de los factores que generan la corrupción de México a partir de, no sé, el nivel social, o el nivel político. No nada más es una palabra, es un conjunto de palabras, pero que yo los agrupo tanto en mi variable X como en mi variable Y. El segundo punto me dice, debe de estar formulado claramente y sin ambigüedad, ¿sí? No debo de poner cómo afecta, no lo debo dejar tan abierto, ¿sí? Tengo que ser mucho más concreto. Aquí pone el ejemplo. ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? Eso no, porque lo dejo muy abierto. Lo ideal es vincular las dos variables. ¿Cómo se relaciona? Y aquí pondría variable X, lo voy a marcar con una pluma. Aquí pondría variable X con mi variable Y. Estaremos hablando de una variable independiente con una variable dependiente. ¿Ok? Me dice, el planteamiento debe mostrar una prueba empírica, es decir, que pueda observarse. Como estamos hablando de una investigación de tipo cualitativo, yo no te puedo pedir que sea medible, pero sí que sea observable, que yo pueda obtener resultados. Y aquí, por ejemplo, me pone que yo quiero analizar el alma. Fíjense que hoy por la mañana estuve en unas conferencias en donde un psicólogo hablaba de si se puede medir el alma o no. Y estuvo bien interesante porque dice, bueno, tú como ser vivo, como humano, pues tienes vida, al igual que una planta, al igual que de cualquier otro ser vivo, un molusco, un calamar, no sé, lo que ustedes quieran. Pero esos seres vivos no tienen alma, no tienen emociones, no tienen pensamientos. Entonces, la pregunta que él hacía es, ¿el alma podría medirse? ¿Podría considerarse que el alma puede medirse? Aquí este contexto o este tema me dice que es algo muy subjetivo que quizá no pueda medirse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer cuando hacemos investigación cualitativa? Que mi tema de investigación o lo que yo voy a analizar sea por lo menos observable, bajo un contexto o bajo una realidad.
Ahora, yo también les platicaba la sesión pasada que aunque estemos hablando de un tema cualitativo, yo puedo medirlo, lo puedo convertir a una escala numérica, como es la escala de Likert, por ejemplo, que es una de muchos que podemos utilizar, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado el problema, ¿qué hay que hacer? Delimitarlo, lo que yo les comentaba en un inicio, no hay que hacerlo tan extenso. Y aquí delimitarlo estamos hay un tiempo específico, esté relacionado con también los alcances y objetivos, con las edades de los sujetos, con el lugar donde voy a hacer la investigación, entre otros aspectos. Y aquí me dice enunciarlo de la mejor manera posible, ¿ok? Y acuérdense que el planteamiento del problema va a incluir 3 elementos: la pregunta como tal, los objetivos y la justificación. Ojo, esto va aparte, ¿no? Los objetivos son una parte, la justificación va a otra parte. Sin embargo, están estrechamente relacionados con mi planteamiento, que era algo que yo les platicaba hace rato. Entonces, ¿cómo debe estar hacer la pregunta de investigación? Dice, debe ser redactada en forma abierta. Con forma abierta no me refiero a que sea una pregunta abierta de cómo, cuándo, por qué, no, sino abierta se refiere a que sea clara y sencilla, que sea entendible, que cualquier persona que lea mi investigación pueda entender a qué me estoy refiriendo con mi pregunta. Otro punto importante a considerar cuando hacemos planteamiento del problema es que no debemos utilizar términos valorativos como que es mejor, cuál es el mayor, cuál es el peor. Ese tipo de términos no. Acuérdense que estrictamente tenemos que realizar o tenemos que vincular mis dos variables. Lo que yo les comentaba, los términos de las variables deben de ser factibles de medir o de observar, ¿sí? Nosotros vamos a obtener información de tipo cualitativo a través de la observación, a través de la encuesta, a través de las entrevistas. Por lo tanto, estas variables deben ser o medibles u observables. Y importante, muy importante, el verbo relacional debe ir en futuro. A partir de la implementación de un sistema de se logrará, se mejorará, no lo sé. El verbo que hace la conjunción entre mis dos variables debe de ir en futuro, porque apenas lo vamos a investigar. Aquí hay un aspecto bien importante, compañeros. Cuando nosotros hacemos protocolo y cuando hacemos marco metodológico o metodología, lo redactamos en futuro. ¿Sí? La redacción va en futuro. Muchas veces tenemos dudas respecto a cómo redactamos un proyecto de investigación. Las dos primeras etapas se redactan en futuro, pero ya la etapa de resultados se redacta en pasado. ¿Por qué? Porque se supone que ahí descubrimos, ya analizamos, ya obtuvimos, ya comprobamos. La única parte de la tesis o del proyecto de investigación o del trabajo de investigación que se redacta en presente es la hipótesis. Porque como les dije hace un ratito, la hipótesis es una afirmación. Es algo que yo estoy segura que se va a lograr. Entonces, eso es lo único que nosotros planteamos en presente. Todo lo demás, mucho ojo, lo redactamos en tercera persona y en futuro. Y la última etapa de mi investigación la redactamos en pasado y también en tercera persona. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear el problema de investigación? De acuerdo a la significancia, a la originalidad, a la factibilidad y a la delimitación. Mucho ojo con la factibilidad, porque hay veces que un tema de investigación nos interesa, pero no está en nuestras manos obtener información.
No está en nuestras manos obtener datos. Si esto no sucede, nuestra investigación se va a tornar el doble de lo difícil, porque no vamos a tener al alcance esa información. ¿Ok? Aquí me habla de la contabilidad, porque pues esto estaba relacionado con aspectos contables. Pero fíjense lo que dice. Debe de tener alguna novedad para poder despertar el interés del investigador. Debe ser factible de investigar en la práctica y en el tiempo. Por eso es que debemos de delimitar. Y por eso normalmente cuando hacemos investigación hacemos un cronograma de actividades. De tal forma que una limitante nunca sea el tiempo, porque se supone que nosotros ya lo plasmamos en el cronograma. Y me dice, ajustarse al investigador, a sus recursos y al área donde tiene mayor experiencia. Muchas veces, compañeros, queremos investigar cosas que están fuera del alcance. Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Conformar un grupo multidisciplinario de investigadores en donde los temas que yo no domino, mi compañero sí lo domine para que podamos llevar a cabo esa investigación. O enfocarme a un área de investigación en donde yo tengo conocimiento y donde yo domino, donde tengo más experiencia. Porque si de por sí los proyectos de investigación, las tesis o los protocolos de investigación son difíciles de redactar, ahora imagínense si nos metemos a un área en donde tenemos poca o nula competencia, poco o nulo conocimiento. Entonces, se sugiere que sea un área de tu expertise. ¿Cuáles son algunos errores que se cometen al plantear un problema? Lo que les decía, que esté muy amplio, que sea muy ambicioso, que yo no delimite. O por el contrario, que sea tan específico, como les decía hace un ratito, que yo pueda contestarlo con un sí o con un no. Que no se pueda medir u observar, que ya esté resuelto, o sea, que no genere ninguna novedad. Ajá. O que el estudiante o el investigador, en este caso, no tenga los recursos para poder investigarlo, o que sea un tema muy, muy filosófico, muy, muy subjetivo, expresado en términos valorativos. Esto no quiere decir que porque estemos haciendo investigación cualitativa no podamos hacer un análisis de este tipo. Sí, pero no es preferible. Aunque hagamos investigación cualitativa, nosotros lo que pretendemos hacer es que, pues, se lleve a cabo una investigación que tenga algún aporte importante. Entonces, yo, por ejemplo, pongo esta diapositiva cuando veo este tema. Esto nosotros lo vemos en metodología de la investigación en general, no específicamente cualitativa. Y pues de las actividades que yo recomiendo es, número 1, definir el tema a investigar, leer artículos científicos, ahorita vamos a ver eso en el estado del arte, que se vaya elaborando la justificación, delimitar el tema y escribir los adelantos. ¿Qué sucede? Muchas veces es bueno que nosotros estemos escribiendo ideas, vayamos a redactar a nuestro tema. A lo mejor ahorita no tengo un tema definido, pero existen varias ideas que yo tengo que puedo ir desarrollando, que puedo ir anotando, que puedo ir generando y a partir de ahí yo puedo ir armando mi rompecabezas. ¿Ok? Bien. Vamos con la presentación que tenemos pendiente. Y ya una vez que nosotros vimos estos aspectos relacionados con, pues, mi planteamiento del problema, me dice, el investigador debe adoptar un pensamiento orientado más hacia el descubrimiento que hacia la comprobación. Acuérdense que independientemente de que la investigación ya se haya desarrollado en otros contextos, yo lo que voy a hacer es tratar de aportar, tratar de realizar aportaciones en el campo, aportaciones en materia. Y repito, es ahí donde viene la parte de la discusión. Yo voy a discutir con el autor que me sirvió de base para hacer mi estado del arte o para mi marco teórico, si realmente lo que él propone es lo que yo descubrí o lo que yo investigué, ¿ok? Entonces, ahí es donde se genera realmente el conocimiento.
Entonces, esta fase dentro del proceso de investigación es una de las más importantes. ¿Por qué? Pues porque es la base para que yo pueda desarrollar mi investigación. Como yo se los dije desde el primer momento, si no hay un planteamiento del problema, difícilmente vamos a poder realizar un proyecto de investigación porque no tenemos problema que resolver, ¿ok? Pero si tenemos un buen planteamiento del problema, fácilmente vamos a poder desarrollar mi investigación o la investigación. Entonces me dice aquí, el investigador cualitativo, ¿de qué depende? Pues depende de la información, como yo ya les decía, que recolectemos, ya sea a partir de la observación, aquí me habla de la observación de campo, de la observación in situ, que yo voy al lugar y analizo, o de las entrevistas, de las encuestas de tipo exploratorio, para poder tener una idea más clara o una radiografía del problema que yo voy a hacer. A esto se le llama pruebas piloto o entrevistas piloto, porque a lo mejor no es la entrevista en sí que me va a ayudar a resolver mi problema de investigación, pero yo ya tengo un acercamiento con mi objeto de estudio y a partir de ese acercamiento yo puedo ir hilando o ir desarrollando hacia dónde va a atender mi problema de investigación, ¿ok? Entonces, aquí también me menciona que la investigación se caracteriza por una idea general acerca de tópicos y problemas de posible interés. Aquí viene la parte interesante cuando nosotros trabajamos con el estado del arte. Cuando yo trabajo con el estado del arte o cuando mis tesistas o mis estudiantes de maestría empiezan a hacer el estado del arte, yo les sugiero varias cosas. Número uno, pues plantéate el problema. Lo que tú tienes en tu cabeza, escríbelo. A partir de esa descripción, tú lo que tienes que hacer es identificar algo que se llama palabras clave. En inglés se conocen como keywords. Entonces, esas palabras clave, tú las vas a someter a búsqueda. Existen, yo sé que ustedes pues ya han realizado investigaciones y quizá esta información ustedes ya la tengan, pero existen diferentes fuentes, vamos a llamarle así, aunque no son las fuentes en sí, diferentes buscadores donde yo puedo obtener artículos de alto impacto para que pueda yo tener una noción acerca de mi investigación. Una de las más accesibles, bueno, yo no sé si en sus instituciones, si están en instituciones de nivel superior, muchas instituciones tienen como una membresía, vamos a llamarlo así, a una página que se llama EBSCO. En esa página que se llama EBSCO es como una biblioteca virtual en donde ustedes pueden encontrar un sinfín de revistas de alto impacto que pueden leer, que pueden descargar para poder analizar esa información relacionada con el tópico. Pero una de las herramientas más sencillas para poder realizar tu investigación es utilizando el Google Académico, ¿ok? No sé si alguno de ustedes, quizás sí, a lo mejor estoy hablando de algo muy básico, pero habrá personas que no lo han intentado, buscar en Google Académico. ¿Ok? Entonces, aquí me dice, el inicio de la investigación se caracteriza por una idea general del tópico y de los problemas de interés. Y me dice, tengo que definir qué se ha investigado y la relación con los participantes y los actores. ¿Cómo es que yo hago esta búsqueda? Bueno, me voy al estado del arte. Esa búsqueda que yo empiezo a hacer de diferentes autores y de diferentes tópicos, yo lo voy a plasmar en el documento de mi proyecto de investigación o de mi tesis y a eso le voy a llamar estado del arte, que es diferente, compañeros, al marco teórico. Mucho ojo. ¿Cuál es la principal diferencia entre el estado del arte y el marco teórico? El marco teórico puede estar conformado de leyes, teorías, principios, conceptos que no necesariamente están actualizados.
Si nosotros hablamos de educación, de métodos de educación, quizá nosotros citemos a Montessori. ¿Y en qué año sacó Montessori su teoría? ¿1960? Si nosotros hablamos de Piaget, ¿cuándo sacó sus teorías? No fueron recientes. Sin embargo, son la base teórica para mi trabajo. Ahorita que hablamos de teorías motivacionales, que hablamos de Maslow, que hablamos de Herzberg, que hablamos de Kurt Lewin, ¿cuándo desarrollaron sus teorías? Son del siglo pasado, compañeros. Sin embargo, son la base para mi trabajo de investigación. Eso va en el marco teórico, ¿ok? Donde yo pongo conceptos, el concepto de educación, el concepto de motivación, el concepto de no sé qué, y empezamos a citar. Según Piaget, ponemos paréntesis el año, etcétera, etcétera, y empezamos a trabajar con eso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el estado del arte? Si van teniendo dudas, interrúmpanme, por favor. El estado del arte lo que te muestra es lo más reciente. Es como un marco teórico en el sentido estricto, pero donde tú buscas lo más reciente. Se sugiere que no tenga una antigüedad mayor a 5 años. Que la información que tú estás buscando no tenga una antigüedad mayor a 5 años. ¿Por qué? Porque se supone que lo que tú estás buscando es lo más reciente a tu tema. ¿Ok? Entonces, me dice, es un recorrido que se realiza a través de una investigación de carácter bibliográfico con el objeto de conocer y sistematizar la producción científica de cierta área. Con producción científica me estoy refiriendo a artículos científicos, sobre todo de alto impacto, que publican o que han publicado investigaciones relacionadas con el tema que yo quiero investigar. Me dice, esta es una exploración de tipo documental y elabora o trata de elaborar una lectura o un documento de los resultados alcanzados en estos procesos previos a ella. Una forma, me voy aquí a irme a las diapositivas, pero antes voy a compartirles, me voy a ir a Google Académico. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me voy a ir a Google Académico, compañeros, para que ustedes vean un ejemplo de cómo podemos buscar esa información. ¿Por qué es recomendable buscar en Google Académico? Número uno, porque es de fácil acceso, es gratis. Nos es de mucho apoyo cuando nosotros estamos empezando con esta parte de la investigación. Y me limita o me elimina información paja. Si nosotros escribimos únicamente en Google el concepto, vamos a ver dos ejemplos. Voy a poner el Google tradicional, ¿sí? El Google como tal. Le vamos a poner educación, ¿sí? Y me arroja, para empezar, una definición de Wikipedia. Primer error. Wikipedia no es una fuente confiable, por lo tanto, debemos evitar su uso. Supongo que eso ustedes ya lo saben. Y me pone muchos conceptos. Concepto en Wikipedia, concepto de educación, de aquí de la UNICEF, aquí me habla, esto se ve más o menos bueno, aquí me habla de me estoy refiriendo a que voy a buscar información de impacto. Entonces, busco en Google Académico. Ustedes se pueden crear un perfil en Google Académico, es gratuito. Y le voy a poner educación. ¿Pueden ver lo que les estoy mostrando? ¿Sí pueden ver lo que les estoy mostrando? Doctora, sí. Ok. Entonces, me habla, fíjense muy bien, de esta parte, me habla de libros,
me habla de la ley federal, me habla de este es un trabajo de una escuela chilena, me habla de libros sobre todo. Yo le voy a poner aquí, vamos a ponerle educación en México. Y miren, ya me arroja páginas como Cielo. Nosotros debemos de tratar de buscar, como yo les decía, revistas de alto impacto. Si son de Latinoamérica, deben de estar indizadas en Cielo, en Latindex, ajá. Y si son internacionales, de preferencia buscar revistas como Elsevier, como Springer, como Scopus, como Taylor and Francis. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Pero, fíjense muy bien, aquí me manda del año 2000. Pregunta, ¿cumple con lo que yo les estoy diciendo que tenga una antigüedad de 5 años? No. Entonces, aquí me da la alternativa de ponerle desde el 2017. Y únicamente, compañeros, me van a mostrar las investigaciones del 2017 a la fecha. Y entonces aquí vemos una investigación de 2018. Aquí es una revista del 2017 que me habla de la investigación en México. Y cuando ustedes digan, ay, es que me piden citarlo en formato APA, me voy a la cita y aquí me aparece cómo citar. ¿Ya lo vieron? Aquí está la cita en formato APA. Entonces, les digo que el Google Académico es una ayuda muy, muy importante. Ahora, si yo me quiero ir a Cielo, a este compendio de revistas, me va a aparecer todas las revistas en Cielo que me hablen de educación. Pero ¿cuál es la desventaja? Bueno, pues porque me va a aparecer normalmente aquellas que están indizadas en Cielo y aquí en Google Académico me aparece de todo, pero sobre todo del corte académico. Y aquí me dice si incluyo patentes, citas o únicamente artículos de revistas. ¿Ok? Miren, aquí está. Aquí voy a hablar de educación. Lo voy a poner aquí en Cielo. Y me van a aparecer revistas o trabajos de investigación que traten el tema de educación. Ahorita vamos a esperar a que mi internet colabore y que aparezca. Bueno, vamos a buscar ahora en inglés. Yo siempre sugiero que si quiero tener información más amplia para mi estado del arte, busque los conceptos en inglés. Miren, ya nos apareció Springer. Y miren, me habla de la educación y la pandemia del COVID. Si yo esto lo hubiera buscado hace más de 5 años, lógicamente este tema no me iba a aparecer. ¿Por qué? Porque no era un tema actual. Sin embargo, hoy es un tema actual. ¿Ok? Esta investigación es del 2020. Vamos a darle a abrir. Y la mayor parte de los proyectos de investigación relacionados con educación, hoy por hoy, tiene que ver con el COVID. Entonces, si a mí me interesa ver qué está pasando con la educación en México, el COVID, etcétera, yo voy a poner en estado del arte este artículo y voy a poner a nivel mundial, me leo el resumen, miren, aquí está. El COVID-19, la pandemia del COVID-19 es un gran reto en los sistemas educativos, los puntos de vista ofrece para los profesores, etcétera. Me leo el resumen y esto yo lo puedo citar. Para mi estado del arte, yo voy a poner un fragmento parafraseado, voy a poner paréntesis al autor y el año. Ahora, si no, para cuestiones de las referencias bibliográficas, me voy a las comillas donde está la cita y aquí aparece mi cita en formato APA. Y eso yo lo voy colocando obviamente en mi bibliografía o en mis referencias bibliográficas. Vamos a ver si Cielo me quiso abrir. Ok, aquí está. Miren, aquí está otro tema relacionado. ¿Ya lo vieron? Aquí me habla de diferentes revistas.
Y también yo puedo filtrar si nada más quiero ver las de México, si quiero ver todas, si quiero ver las de España, etcétera. Pero esta es específica de cielo. Ahora, vamos a irnos a Elsevier, por ejemplo. Está en el Find Journals, que es para encontrar revistas, que me habla acerca de investigación educativa o educación. Vamos a ver qué revistas son las que me aparecen, ahorita que mi internet colabore. Pero así es como nosotros podemos, aquí me habla de educación especial, educación inclusiva, no sé, educación de primaria, vamos a hablar de educación superior, por ejemplo, y me van a aparecer aspectos relacionados con la educación superior. Una revisión de literatura del 2017, que esto también me puede servir. Pero a lo que quiero llegar, compañeros, es que si yo busco en inglés, me va a aparecer mayor cantidad de información que si yo cito solo en español. Perdón, si busco en español. Porque si busco solo en español, pues me van a aparecer revistas de Latinoamérica, de México y de España, nada más. Pero si busco en inglés, pues me van a aparecer revistas a nivel mundial. Vamos a ver si aquí Elsevier ya abrió. Ok. Vamos a ver, miren, aquí me habla de las keywords. Vamos a hablar de educación. A ver si me aparece algo. Y aquí me van a aparecer, bueno, pues las revistas que hablen de educación. Miren, aquí está. Estas son revistas de alto impacto. Aquí me muestra el impacto. Y estas son las revistas en donde yo pudiera buscar mis tópicos para mi estado del arte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es una manera, como les decía, muy sencilla en la que yo pueda ir buscando esta estructura o esta formulación. Entonces, como bien decía, el estado del arte es un recorrido que nosotros hacemos respecto a nuestras palabras claves o nuestros keywords. Y a partir de ahí me dice, es una investigación documental porque como ya lo vimos, hace una revisión exhaustiva de la literatura. Tiene como objetivo recuperar y trascender en relación a los temas que vamos a analizar. Y aquí me dice, acumulado sobre un objeto de estudio, es decir, ¿qué se ha estudiado? Si nosotros vamos a estudiar acerca de educación y COVID-19, pues vamos a buscar esos tópicos y eso es lo que nos va a servir de base para nuestro estado del arte. ¿Qué es lo que permite el estado del arte? Alcanzar un conocimiento crítico. ¿Por qué? Porque vamos a leer lo que otros autores han hecho, lo que otros investigadores han analizado, que era lo que yo les venía diciendo desde un principio. Y ya puedo darme cuenta, como tal autor que estudió el mismo tema que yo, le dio cierto tratamiento a su información. O cómo fue el diseño de las encuestas que él realizó, o cómo fue la investigación de campo que él desarrolló, ¿ok? ¿Qué me permite también? Generar nuevas comprensiones. ¿En qué sentido? A lo mejor este tema yo no lo hubiera abordado así, pero ya vi que el investigador que estoy citando o en el que me estoy basando lo desarrolló de esa forma y ahora lo entiendo de una manera diferente. Y me dice, orienta a investigaciones actuales y futuras. ¿Qué es lo que me incluye? Justamente lo que yo les decía, parte del marco teórico y parte de los antecedentes, ¿ok? Aunque no es propiamente el marco teórico, pero es como un marco teórico actualizado, vamos a llamarlo así. Y obviamente como antecedentes, pues vamos a trabajar con investigaciones previas. ¿Cómo se hace el estado del arte? Hay toda una metodología para realizar el estado del arte, donde nosotros vamos, discerniendo la información, por eso aquí me dice que hablamos de varias fases, que son la de preparación, la parte descriptiva, cómo vamos a interpretar lo que estamos analizando, la construcción teórica, que es cuando vamos conjuntando todo ese conocimiento, todos esos conceptos, todas esas aplicaciones que hemos conocido y cómo es que yo lo voy a estructurar. Cuando me habla de socialización y publicación, se refiere a cómo lo voy a plantear dentro de mi trabajo de investigación que posteriormente voy a dar a conocer. ¿Ok?
Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros como investigadores hacer este recorrido por el estado del arte? ¿Para qué creen ustedes? A ver, los escucho. ¿Para qué nos sirve hacer este recorrido de este estado del arte? ¿Para qué creen? Bueno, Bueno, yo creo que Adelante, a ver, primero uno, la luego otro. compañera primero, o no sé quién. Ok, Espera. adelante. si quieres, adelante, compañero. No, le doy la oportunidad después de usted, si gusta. Ok, compañera, adelante, no nos peleemos, ya el compañero nos está dando la Bueno, oportunidad. ok, muchas gracias. Pues, bueno, considero que mantenernos actualizados en nuestro tema de investigación, el tener más amplitud acerca de nuestro tema, ver qué pasa, como usted dice, ¿no? A nivel nacional, internacional, entonces eso nos va a ir acercando a nuestro tema. Ok, ¿sí, compañero? Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que es Hola. importante ambos, ¿no? Partir del marco teórico, porque tú tomas antecedentes y inclusive puedes ver una comparativa, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado la información, ¿no? Eh, o en otro momento puede ser que no había antes y que hoy podemos contar. Y por último, esto es en todos lados, es como en la electrónica, es como en la medicina, ¿no? Te permite estar a la vanguardia, te permite mm, sacar provecho de información que no tan solo te da en tu región, en tu espacio, sino que se da en todos lados, ¿no? Y que en ese momento está fluyendo y que posiblemente puede beneficiar a tu investigación, a lo que tú haces, yo creo siempre en la innovación, ¿no? Y tener información reciente da una puerta a que podamos hacer uso de ella. Esa sería mi Sí. aportación. Sí, gracias. Aquí cabe aclarar un punto. Adelante, sí, dime. Hola, buenas noches. Una pregunta. Adelante. Bueno, en mi caso, estoy dando una materia de física en gastronomía. No hay Ujú. mucha bibliografía de este tema. Es aquí donde tengo que aplicar las palabras claves, lo que Es mencioné correcto. anteriormente. Sí, porque tan solo he buscado tal cual el título, física en No, gastronomía, y no lo encuentro. no, no. Entonces, lo que hago es lo que usted mencionaba, lo de aplicar las palabras claves y de ahí empezar a armar mi trabajo, ¿no? Claro, sí, es correcto. Han hecho aportaciones bien interesantes, yo se los agradezco. Voy primero con lo que menciona su compañera, la que habló al principio. Sí, efectivamente, esto nos sirve al investigador para poder tener una noción más amplia del tema que estamos tratando. Eso es súper importante. En relación a lo que aportó su compañero, es que ambos son importantes, tanto el marco teórico como el estado del arte, sí. Uno no sustituye al otro, ¿eh? Cuando hacemos un trabajo de investigación, vamos a llamar que los antecedentes es a lo que estamos refiriéndonos con el estado del arte. ¿Qué ha habido previo a mi trabajo de investigación? ¿Qué está sucediendo actualmente? ¿Ok? Y aparte, yo me voy a ir con mi marco teórico. El marco teórico no está sustituido, compañeros, o sea, no lo quitamos. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es el soporte teórico. Es donde yo voy analizando, voy a dejar de compartir pantalla para no vernos dobles, es donde nosotros damos un soporte teórico. Si estamos hablando de teorías de educación, si estamos hablando de educación especial, voy a citar a los pioneros en materia. Y eso lógicamente no tiene una antigüedad de 5 años. Es mi soporte teórico. ¿Me explico? Entonces, nunca vamos a, por ejemplo, para las revistas de alto impacto, cuando publicamos revistas, normalmente hay un apartado que es revisión de literatura, en inglés es Literature Review, que ahí es donde ponemos el estado del arte, ¿ok? Pero aparte, cuando hablamos del el marco teórico, vamos a poner conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Repito, uno no sustituye al otro. Pero la mayoría de los investigadores, si bien trabajan fuertemente en el estado del arte, la mayoría de ellos
hace uso de la revisión de la literatura, perdón, del marco teórico, hace uso de la revisión de la literatura porque el estado del arte es lo que te proporciona lo más actual. Repito, si nosotros hablamos en materia educativa, hace 10 años el COVID no existía. Si bien existía la educación en modalidad virtual, no era una de las herramientas más importantes. Hoy por hoy lo es. Si estamos hablando de tecnologías de información, digo, la computadora ha existido desde los años 60, si no es que antes. Pero hoy por hoy la computadora, las TICs, estas plataformas como el GoToMeeting, el Zoom, el Classroom, etcétera, se han vuelto una herramienta para poder impartir clases, para poder impartir cátedra, cosa que años atrás no existía. Entonces, si tú te pones a buscar información relacionada con eso hace 5, 6, 7 años, pues quizá no vayas a encontrar mucho, ¿ok? Pero hoy por hoy sí. Entonces, haciendo esa pequeña diferenciación, el marco teórico no sustituye al estado del arte, perdón, y viceversa. Ambos se complementan y se publican o se escriben en un trabajo de investigación en momentos diferentes. ¿Ok? Eso es por un lado. Su compañera hace una pregunta, o bueno, hace un comentario también muy acertado. Yo estoy dando un tema muy específico y no encuentro información. Te voy a contestar lo que un doctor en su momento me contestó. Es que quizá no has buscado de la manera correcta, porque muchas veces, si nosotros tenemos un tópico en específico que es armado, lo queremos buscar así y quizá no lo encontramos, porque quizá tal cual no existe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tú comentas y que es correcto. Empiezo a armar mis palabras claves de mi temario o del tema en general de lo que estoy viendo y a partir de ahí empiezo a encontrar, como se los acabo de mostrar en el Google Académico, tópicos que se relacionan y que a partir de ahí yo ya puedo sacar mi tema. Es correcta esa parte. Por ahí vi que me escribieron en el chat, les pedí que me interrumpieran, ya por aquí me enteré que me quedé congelada, que no me escuchaba. La idea es que me interrumpan en el momento que está sucediendo para que yo pueda solucionarlo. Pero quiero destacar que Alejandra Lili pone, y en conjunto con Mendeley, excelente. Mendeley, para los que no lo conozcan, es una herramienta que podemos instalar en nuestra computadora y nos va clasificando la información que nosotros estamos trabajando. Yo lo tengo instalado en mi computadora porque pues a mí me ha ayudado mucho. Bueno, se los voy a compartir. Les voy a compartir mi pantalla para que vean cómo está. Para los que ya usan Mendeley. ¿Sí alguien quiere comentar algo? Sí, ¿No? doctora. Escuché que... Adelante. Sí. Dime. Buenas noches, compañero. Muy bonita su ponencia, su plática, y me agradó mucho en particular que haya hablado específicamente sobre el Google Académico, porque es una herramienta muy básica, como bien lo mencionó, para quien apenas va a iniciar. Es muy útil. Porque no necesitas a veces tantas palabras claves como cuando utilizas ya el buscador del Search. A mí me gustan porque a veces sí he tenido que buscar más información especializada, o como decía usted, ya no un artículo indexado, sino un artículo a lo mejor que ya se publica en Springer, que ya es de alto arbitraje. Entonces, por eso, y porque con la integración de Mendeley me gusta más que Zotero. Maneja muy bien la integración, incluso para un asesor, su alumno, pues ahí te puedes estar compartiendo documentos, libros, y pues ya se van agregando y ya van quedando también en formato A7 para las citas. Claro. Sí, gracias, doctora, sobre todo ahorita para que pueda usted mostrar la herramienta. Sí. Y bueno, quienes se animen a utilizarla, en verdad es muy, muy útil. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ti. Aquí lo interesante es que muchas veces desconocemos los recursos. Si bien, como dice su compañera, si nos metemos directamente a la página de Elsevier, a la página de Scopus, a la página de Taylor and Francis, de indexadoras, vamos a llamarlo así, de
revistas de alto impacto, quizá nos vamos a meter con cuestiones muy especializadas y nos vamos a perder. La ventaja de utilizar el Google Académico, como yo se los decía, es que pues nos permite tener acceso a mucha información. Ustedes pueden crear su cuenta, si tienen cuenta en Google, ustedes pueden crear ahí su cuenta de Google Académico, nada más te pide un correo institucional que sea verificable y a partir de ahí tú puedes empezar a trabajar. Aún así, si tú no tienes cuenta en Google Académico, tú puedes tener acceso. Y como comentaba su compañera, voy a compartir mi pantalla nuevamente para que lo puedan ver. Les voy a enseñar mi escritorio. Ahorita me dicen si lo pueden ver. Ya creo que ya lo pueden ver. Bueno, el Mendeley, ahorita lo voy a cerrar, es esta herramienta. Hay otra que se llama EndNote, o sea, de END, Note, EndNote. Y este se instala con Word, nada más que tiene un costo. Esta herramienta de Mendeley es gratuita y miren, les permite organizar su investigación. Yo lo tengo, por ejemplo, en carpetas de lo que yo he trabajado, ¿sí? Te permite analizar los autores que tú has citado, ajá, y aquí te los va clasificando, te los va considerando. Por ejemplo, aquí me habla de estos aspectos. Este es de un artículo que nosotros publicamos, por eso es que me aparece ahí que puedo tener el PDF, porque de hecho lo tengo. Ajá. ¿Se congeló o algo? Escucho por ahí una notita. ¿No? Sí. ¿Alguien comentó algo? No. Es que luego como que se pone un poco lento, solo es eso. Ah, ok. Y me genera un sonido. Bueno, sigo compartiendo mi pantalla. Entonces, aquí, bueno, me marca que yo tengo acceso a este documento porque es un artículo mío. Ajá, por eso es que me lo marca así y aquí está. Este es un artículo que publicamos el año pasado. Esta es una revista JCR y si lo buscan, pues y en el Google Académico inclusive les va a aparecer. ¿Ok? Entonces, este Mendeley, como yo les decía, lo que nos permite es clasificar o trabajar de una mejor forma con los artículos que yo consulto. Aquí yo puedo agregar, es un software que me permite organizar, lo puedo administrar por carpetas. Por ejemplo, yo aquí estoy trabajando con TRIS y me aparecen todos los documentos que yo tengo relacionados a TRIS, que es una herramienta que yo trabajo. Aquí es de un artículo que trabajamos relacionada con un análisis económico. Miren, aquí está. Me aparece el título del trabajo, me aparecen los autores, el año, etcétera. Y aquí me permite como que catalogarlo si es un artículo de congreso, etcétera. Esta es otra carpeta que yo tengo relacionada con un tema que estábamos investigando de neuromarketing, porque a veces trabajo con temas relacionados con mercadotecnia y así sucesivamente. Este es de un proyecto de TecNM que teníamos por ahí y pues hablábamos del gas metano, el dióxido de carbono y tal. Entonces, Mendeley, como bien decía su compañera, es una herramienta muy buena que nos permite organizar nuestro trabajo de investigación en relación a pues los autores, pues el año, me los filtra aquí por orden alfabético, por ejemplo, todos los que tengo, o pues a través de carpetas, ustedes lo pueden analizar. Aquí tienen como que sus publicaciones. Vamos a ver qué me aparece. Miren, aquí están. Estas son mis publicaciones que tiene registradas Mendeley como de alto impacto. Aquí están. La última es esta. ¿Ya lo vieron? Y bueno, es una herramienta buena. Si ustedes la quieren descargar, es una herramienta gratuita. Y nuevamente les muestro, por ejemplo, el Google Académico. Yo aquí tengo mi perfil. Yo estoy dada de alta en el Google Académico. Y de igual forma, aquí me aparecen mis trabajos o los trabajos que yo he publicado. Y bueno, también ustedes pueden tener acceso a la consulta.
Aquí me marca los investigadores con los que he participado y pues las personas que me han citado, ¿no? Mis citas. Esta soy yo con cabello largo, pero soy la misma, nada más que ahora con cabello corto. Pero bueno, esto es parte de mi trabajo. Y bueno, la idea de esta sesión es que pues ustedes puedan obtener mayor información relacionada con esta formulación del estado del arte. Aquí me aparecen dos preguntas, que era lo que yo les platicaba hace un ratito. ¿Para qué nos sirve a nosotros como investigadores hacer el estado del arte? Si estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Para qué nos sirve a los investigadores hacer el estado del arte? Básicamente para dos cosas. Lo que decía su compañera hace un rato, para generar conocimiento, analizar qué se ha producido en relación a ese tema y, como decía su compañero, para poder analizar esas nociones, los conceptos, teorías, metodologías, que también me soporta un marco teórico, pero que deben de estar más actualizadas para que yo pueda traerlas al contexto y al tiempo real, ¿ok? Entonces aquí me dice, darte cuenta del estado del arte significa saber qué se ha investigado hasta ahorita, qué se ha hecho, cómo lo puedo realizar, qué han hecho otros investigadores, qué me puede servir de base para mi tema de estudio. Y esta parte me dice que me va a ayudar, fíjense qué interesante y cómo lo vamos a relacionar, a precisar mayor de una manera más precisa o redactar de una manera más precisa mi problema, porque entonces haciendo una revisión del estado del arte, yo ya me puedo dar cuenta cómo lo hicieron otros investigadores. Y si bien a lo mejor en la investigación que yo leo no está como tal planteado el problema, sí me puedo dar cuenta de qué variables utilizó, cómo planteó la investigación. Y eso me va a dar la pauta para poder saber qué tema voy a investigar, o sea, darle forma al tema que voy a investigar y poder plantear de una mejor manera mi problema. Entonces me dice, esta investigación documental permite conocer si existen otros marcos teóricos o datos empíricos o formulaciones que, ¿no? Y aparte me da información sobre metodologías, sobre diseños instrumentales, sobre técnicas de recogida de datos, entre otras cosas. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de maestría, pensaba utilizar una herramienta de recolección de información. Y haciendo una búsqueda del estado del arte, me di cuenta que en España unos investigadores habían diseñado una manera de realizar, de obtener la información que yo necesitaba informar o que necesitaba trabajar. Entonces yo lo que hice fue tomar, obviamente con su debida cita, tomé el instrumento de medición que ellos diseñaron y me facilitó muchísimo el trabajo de investigación. Pero eso no hubiera sucedido si yo no hubiera hecho una revisión exhaustiva de la literatura. Y bueno, la finalidad del estado del arte es, número uno, contar con un acervo teórico y metodológico organizado y jerarquizado. Como bien vimos, hay herramientas como el Mendeley que me permite hacer esto. Si es que voy buscando en Google académico, pero lo voy trasladando a Mendeley, es una manera muy buena de ir organizando la información y poder ver cuáles son los aspectos que me van a servir y cuáles son los aspectos que realmente no van a aportar mucho a la investigación o, como bien dice aquí, los voy a dejar en stand-by y eso lo voy a guardar para generar nuevos proyectos. Porque no sé si les pasa que empiezo a trabajar con un tema y de repente me encuentro otro tópico y quiero hacer mi investigación muy grande cuando realmente no puedo. Entonces lo que puedo hacer es dejar ese tema para otra investigación posterior, pero yo ya tengo la idea. ¿Ok? Y bueno, otra de las posibilidades que nos ofrece el estado del arte es que nos permite visualizar lo que yo les comentaba en sentido prospectivo, es decir, a futuro, qué posibles investigaciones puedo hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ustedes? Que se pongan a explorar literatura. Si ustedes van a desarrollar un proyecto de investigación y aún no tienen claro qué es lo que tienen que hacer o cómo lo deben hacer o cuál es el concepto con el que van a trabajar, pues la recomendación es esa, que ustedes se pongan a realizar la exploración de la literatura. Y bueno, estas siguientes diapositivas justamente me hablan de para qué sirve esta exploración de la literatura. Y ya para finalizar,
la sesión de hoy, pues hablábamos del mapeo, que eso lo expusimos hace unas diapositivas atrás, en donde yo les comentaba que el mapeo es tener una visión amplia de los tópicos, temas y procedimientos que yo voy a utilizar, que yo voy a analizar, de tal forma que lo puedo ver de una manera organizada y de manera gráfica. El mapeo lo que nos permite es ir viendo como que la serie de pasos, así como yo se los planteé en el estado del arte y en la primera imagen que les mostré por bloques, eso es realmente el mapeo. Y nosotros podemos identificar las etapas de una manera más sencilla a través de este tipo de diagramas, ¿ok? Y ya bueno, cuando nosotros seguimos con la investigación, pues tenemos que hacer muestreos para poder ver qué es lo que vamos a analizar. Aquí me dice que cuando hagamos investigación de tipo cualitativo, vamos a trabajar con 3 modalidades, que puede ser un muestreo abierto, un muestreo relacional fluctuante y un muestreo discriminativo. Y aquí viene un ejemplo de cómo es que voy a hacer el muestreo y cuáles son los actores, cuáles son las situaciones, cuáles son los eventos y los momentos que yo voy a considerar para hacer mi muestreo. Y aquí viene la definición de cada uno. El muestreo abierto es que yo selecciono una guía para hacer el muestreo. El muestreo relacional fluctuante me habla de maximizar el hallazgo de las diferencias de poblaciones y el muestreo discriminativo es ver qué población específica es la que me va a servir a mí para poder hacer mi análisis, ¿ok? Estas son algunas de las referencias que utilicé para la sesión de hoy. De igual forma, este material yo se los comparto vía sesión del Google. Miren, ya me quedé ahí toda bloqueada. Pero bueno, espero que mi audio no se haya trabado y que hayan escuchado esta última parte de las diapositivas. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, algún comentario que quieran realizarme respecto a la sesión de hoy. No, ninguna. Bueno, ya cuando hagamos el trabajo, bueno, o estemos haciendo realizando el trabajo, seguramente conforme la marcha nos van a ir saliendo y yo creo sin duda el chat del WhatsApp está, estará Claro, funcionando al 100. claro que sí. Sí, e independientemente de que finalice la materia conmigo, pues yo estoy incluida en el chat. Nada más les pido que si tengan alguna duda, pues muy específica, pues me lo hagan de manera individual y yo sin problema les contesto. Muchas Pues gracias. bueno, Gracias. Está muy Gracias, claro yo hasta ahora. les agradezco la flexibilidad de que hayan atendido la sesión a las 7. Tuve que trasladarme de una ciudad a otra, por eso no estoy donde originalmente me encuentro siempre. Les agradezco que hayan tenido esa flexibilidad para tomar la sesión a las 7:15. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les deseo bonita noche. Recuerden que en la sesión del colegio está la actividad del día de hoy, que está estrechamente relacionada con lo que hemos visto. No he terminado de revisar sus trabajos. Yo en breve les pasaré ya comentarios, calificaciones y demás, aunque la calificación final pues se entrega hasta el final de las sesiones, ¿no? Pero si existiese alguna retroalimentación, yo se las voy a hacer llegar vía correo electrónico, ¿ok? Entonces, bueno, pues que tengan bonita noche. Doctora, una pregunta. Sí, Cuando usted, por ejemplo, pide que analicemos a través de 200 palabras, ¿no hay necesidad o debe de llevar bibliografía o es a través de la clase lo que uno analiza y llega a la conclusión? yo lo que valoro son varios aspectos. Recuerden que estamos ya en un nivel pues de posgrado. Entonces, yo lo que valoro es los comentarios que hagan en relación a la sesión. Obviamente, si hicieron búsqueda de información para complementar lo que se pide en la actividad, o sea que no nada más estén basados pues, en lo que se vio en clase. Y también aspectos como coherencia de párrafo, redacción, ortografía, entre otros aspectos. Y pues otra de las cuestiones que se evalúan pues es la participación en sesiones, entre otras características. Pero en sí es lo que yo considero de los trabajos por escrito.
Ok, gracias. No necesariamente debe de llevar bibliografía. No, no necesariamente. Claro que si quieres Gracias. incluirla, que no sería bibliografía, serían referencias. Si deseas incluirla, pues adelante, sería un trabajo más completo. Sin embargo, para la actividad no se pide. Entonces, no es como un requisito, pero si lo deseas incluirlo, adelante, por mi parte está bien, es mejor. Muchas Ok. gracias. Entonces, si ya no hay más preguntas o no hay comentarios, pues les agradezco nuevamente, que pasen bonita noche. Nos vemos el siguiente viernes. Bye. Gracias, igual. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas Que noches. se buena, la pasen la lindo.